Confiemos en las promesas de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice que en Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Miren, no hay ninguna promesa de la Biblia que no sea para usted como creyente, pero es necesario conocer esas promesas y saber que en Jesús Dios nos dice que sí a todas sus promesas y nosotros debemos de decir amén. Conozcamos y creamos en las promesas de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del libro de Josué. Estamos leyendo un capítulo diario del libro de Josué, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo. Cuando vemos a Jesús en las Escrituras, viene el verdadero avivamiento espiritual a nuestra vida y comenzamos a vivir en victoria. Mire, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, se les aparece el Cristo resucitado y les dice: yo soy el centro de todas las Escrituras. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían las Escrituras. Y le dijo el uno al otro: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Mire, las Escrituras están cerradas para la mente que no tiene al Espíritu Santo, pero cuando viene el Espíritu Santo nos abre las Escrituras y vemos que todas ellas se tratan de Jesús. Veamos a Jesús. Hoy nos toca Josué capítulo 11. Por favor, téngalo frente a usted. Y ahí en Josué 11 vemos al Señor cumpliendo las promesas. Mire, les está entregando la tierra que les había prometido. Aquí vamos viendo la conquista que se lleva a cabo bajo el liderazgo de Josué. Y hemos hablado cómo Josué representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos introduce en las promesas de Dios. Usted y yo llegamos a ser herederos de las promesas. Llegamos a ser hijos de Dios y herederos de sus promesas en Cristo Jesús. Y lo primero que el Señor quiere decirte hoy es que aunque todo parezca en contra, confíe en las promesas de Dios. Mira el versículo 5, por favor. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás al fuego. Y Josué y toda la gente de guerra vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y mira el versículo 9, dice: y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Aunque todo parezca en contra, aquí si usted ve el principio del capítulo 11, un montón de reyes poderosos de los cananeos se juntaron contra Israel. Pero mire, confiemos en la divina providencia de Dios. La divina providencia es su soberanía, es su gobierno minucioso y detallado. Hasta las cosas que parece que están en nuestra contra, en realidad Dios la va a usar para nuestro bien. Dios sacó a este montón de reyes. Hubiera tomado muchísimo más tiempo vencerlos, pero los sacó de sus ciudades fortificadas y los puso frente a Israel para darle a Israel la victoria. Miren, no tema aunque todo parezca en contra, confíe en las promesas de Dios. Por eso debemos procurar ser cada día más obedientes al Señor, así como Josué obedeció y desjarretó los caballos, tal como el Señor le dijo, porque confiaba en las promesas. Entre más tengo fe en las promesas de Dios, más obediente voy a ser, porque voy a creer que se van a cumplir en mi vida. Procure obedecerle por el poder del Espíritu en nosotros, por supuesto, y crea que se van a cumplir esas promesas aunque todo esté en contra. También, aunque tome tiempo, las promesas se cumplirán. Mira el versículo 18, por favor, dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. El Señor cumplió la promesa a su pueblo, aunque tomó tiempo. Muchos de nosotros nos desanimamos cuando vemos que pasan los días y no se cumplen las promesas. Pero mire, Abraham tuvo que esperar 20, 25 años para que se cumpliera la promesa de que él iba a ser papá. Y finalmente vemos cómo Dios lo ha hecho padre de multitudes. Así el pueblo también poseyó esa tierra que se le había prometido a Abraham y a su descendencia, porque en el tiempo de Dios las promesas se cumplirán. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo a alguien: espere el tiempo de Dios. Pídale al Señor la paciencia y la fe para esperar sus tiempos, para no decaer en fe, para no dudar. Fortalezca su fe viniendo a los cultos, oyendo palabra de Cristo, yendo a un culto entre semana, asistiendo a su live group. Todos estos medios de gracia fortalecen nuestra fe. Cuando usted toma la Santa Cena, sigamos creyendo en sus promesas. En tercer lugar, creamos en las promesas, aunque estemos en guerra espiritual. Mire, hay una guerra, dice el versículo 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Así el cristiano está en una guerra espiritual. Nos ataca el mundo, nos ataca Satanás, nos ataca nuestra propia carne. Luchamos contra el pecado, luchamos contra el desánimo, luchamos contra el temor. Pero crea que la victoria ya está dada por medio de Cristo Jesús. Esa victoria que tuvo Cristo en la cruz del Calvario
triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte. El enemigo ya está vencido. Mantengámonos firmes. ¿Cómo me mantengo firme? Creyendo en las promesas de Dios, sabiendo que a su tiempo Él cumplirá esas promesas, sabiendo que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo puedo confiar en las promesas de Dios? Repose en Cristo Jesús. Terminamos con el versículo 23. Mire cómo habla del reposo. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia. Oiga, somos herederos, conforme a su distribución, según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Cuando Cristo Jesús triunfó sobre la muerte, Él subió y se sentó a la diestra del Padre. Que Cristo esté sentado no solo significa que está reinando desde su trono celestial, también significa que está descansando de su obra. Antes de Cristo no había reposo. Los mismos israelitas en la tierra prometida nunca tuvieron reposo de sus enemigos alrededor, porque el verdadero reposo iba a venir en Cristo Jesús. Ahora en Jesús, nuestro Josué celestial, usted y yo tenemos reposo, descansando en la obra completa, en la obra perfecta de Cristo. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Descanse en que Cristo ya ganó la victoria por usted y confíe que en Jesús todas las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida en el tiempo de Dios. Conozcamos y creamos las promesas de Dios.